volvemos al aire de Eso que Falta, siendo las 13:33 minutos. Y ya lo tenemos acá en el piso a Nicolás Trinidad, que va a hacer su columna de internacionales. No tenía el gusto de conocerlo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, hoy cambiaste de día, pero... Sí. Cosas que pasan. Bueno, contanos qué tenemos para hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de... No, bastante vamos a hablar de Trump, Bolsonaro, Brasil, sanciones, Lula, todo un combo. Un tema largo. Vamos a tratar de comprimirlo un poco. En los primeros días de julio, bueno, Brasil se había transformado en el epicentro internacional porque fue protagonista de las cumbres de los BRICS, del Mercosur, y además su economía mostraba muchos signos positivos, ¿no? Una economía que crecía a tasas bastante altas, también mostró... signos, ¿no?, de un desempleo muy bajo, el nivel más bajo en su historia, pero sin embargo, tras la cumbre de los BRICS, aparecieron cosas, o sucedieron cosas. Que fue hace poco. Exacto, sí. La cumbre de los BRICS fue el 7 de julio. Ese mismo día, Estados Unidos anunció aranceles del 50% contra los productos brasileños, inaugurando ahí una pugna entre Donald Trump y Lula da Silva. Ahora, esta medida tiene un claro sesgo ideológico de parte de Estados Unidos porque Estados Unidos mantiene una balanza comercial positiva con Brasil. Generalmente Estados Unidos o por lo menos Trump, cuando lanza estos aranceles, es generalmente para combatir, digamos, posiciones en el mercado que le son esquivas, negativas, pero en este caso lo hace exclusivamente por una cuestión política. ¿Por qué lo digo política? Porque es una injerencia directa a la política interna de Brasil. Porque Trump está respaldando a Jair Bolsonaro, quien ahora está enfrentando un proceso judicial por haber intentado un golpe o por lo menos impedir la asunción de Lula en el año 2022. Entonces, justamente lo que está tratando de hacer Estados Unidos es castigar a un país que no se está alineando con el bloque occidental y además se inmiscuye en su política interna apoyando abiertamente a un rival de Lula da Silva. Vamos a hablar un poco de este derrotero judicial que está enfrentando Bolsonaro. El expresidente Jair Bolsonaro está enfrentando una condena de hasta 43 años de prisión. Él tiene 70 años. Bueno, sí, ya es una persona, persona grande. Bastante grande, diría. Está afrontando esta condena de hasta 43 años de prisión por el intento de golpe tras perder las elecciones. Recordemos que una vez electo Lula, Bolsonaro se negó a reconocer las elecciones y miles de simpatizantes bolsonaristas, militantes, vandalizaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto, el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, hubo cortes de calle, hubo reclamos a una intervención militar y bueno, se empezó a hacer una investigación de todo eso y hay un general arrepentido que mostró pruebas de cuál era, digamos, la intención de Bolsonaro y su cúpula, porque aparte de Bolsonaro, que está en el banquillo, también están varios militares y civiles aliados. Y lo que se descubrió es que se redactaron decretos para intervenir en el proceso electoral y según algunas investigaciones también se habían aprobado algunos decretos que contemplaban el asesinato de Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin. Sí, bastante grave. Se los intentaba envenenar. Eso es lo que surgió de estas investigaciones. Por eso a comienzos del 2023, Alexander Moraes, que es el juez que está instruyendo la causa, ordenó retirarle el pasaporte a Bolsonaro para impedir la fuga, una posible fuga, y empezó, este juicio. Y ahora está en fases de alegatos finales y se espera que se dicte una sentencia para septiembre. Y junto a él están sentados 3 generales que formaron parte de esta cúpula y ya se han juzgado a 600 civiles que participaron, digamos, de las protestas y los ataques al Congreso. Ahora, ¿quién es este juez, Alexandre Moraes? Me parece interesante hablar un poco de él, porque él cobró notoriedad internacional en el 2024 cuando ordenó cerrar X, la antigua Twitter, durante un mes, luego de que Elon Musk se negara a acatar una orden judicial para cerrar cuentas de militantes bolsonaristas que estaban
instigando el odio, sembrando las redes de fake news, y Elon Musk se negó. Y hubo una puja tanto entre Brasil o la justicia brasileña y Elon Musk, y luego de un mes Elon Musk accedió, digamos, a borrar estas cuentas y también tuvo que pagar una multa de $5 millones. Si bien, eso sentó un precedente importante, ¿no? Que un Estado se enfrente a una plataforma digital. Sí, pero más allá de eso, ya sabemos que Elon Musk o X cerró las cuentas de estos bolsonaristas, pero obviamente volvieron a aparecer nuevas cuentas porque eso es, hasta cierto punto, es incontrolable. Está plagado, además, en todos los países. Pero es algo simbólico, digamos, lo que se logró. Pero bueno, más allá de eso, Moraes emprendió una cruzada contra lo que él denomina populismo digital extremista, que para él fue, digamos, estas cuentas digitales fueron uno de los impulsores, ¿no?, de este intento de golpe. Y la justicia brasileña determinó que las redes sociales deben ser responsables por los mensajes delictivos u ofensivos publicados por sus usuarios. Esta crisis, que empezó como una cuestión de política interna, se transformó tiene una dimensión internacional, porque el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se encuentra en Estados Unidos, y él es el que mantiene reuniones políticas con sectores vinculados al movimiento MAGA, que es Make America Great Again, que es esta facción del Partido Republicano que apoya a Trump. Y justamente el 7 de julio Trump anunció este arancel del 50% contra los productos brasileños y acompañó la medida con un mensaje en las redes sociales que calificaba el juicio contra Bolsonaro como una vergüenza internacional y una caza de brujas. Y ahora también quiero meter un poco en el tema la cuestión geopolítica, porque no parece coincidencia que los aranceles fueran anunciados el mismo día que se desarrollaba la cumbre de los BRICS, que es este foro de países emergentes que molesta profundamente a Washington porque generalmente gira en torno a China, que es uno de los rivales de Estados Unidos, y también representa una amenaza directa al comercio internacional porque ponen en cuestión la hegemonía del dólar, porque sus miembros, estos miembros del bloque del BRICS, comercian con sus propias monedas locales. Y además debaten reformas a instituciones como el BID, el Fondo Monetario Internacional, piden inclusive abrir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para Brasil, para India. Sí, está claro que hay como una tensión constante, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo este intento de Estados Unidos para condicionar política y económicamente a un país que hoy lo considera hostil. Claro. Y al pronunciarse también a favor de Bolsonaro, Trump respalda a un líder de extrema derecha que está vinculado a lo que se denomina la internacional derechista, entre los cuales está Víctor Orbán, Giorgia Meloni y el mismísimo Trump, también Javier Milei. Y lo que está haciendo, digamos, Trump con estas sanciones contra Brasil es tratar de aleccionar a aquellos países que se atrevan a juzgar a figuras claves de esta red ultraconservadora. Entonces utiliza estos aranceles como instrumentos de injerencia en estos asuntos internos contra países que no se alinean con su visión del mundo. Ahora, el golpe económico es muy fuerte para Brasil porque afecta a varios estados, entre ellos, por ejemplo, Río Grande do Sur, pero sobre todo perjudica a los sectores que son café, jugo de naranja, petróleo, medicamentos, también componentes aeronáuticos, porque la empresa Embraer, que es una empresa aeronáutica brasileña, tiene mucho peso en el mercado aeronáutico norteamericano. Y los cálculos se hablan de una pérdida de $9.000 millones para Brasil. Okay. O sea, es un dineral. A todo eso le puso aranceles Trump. A todos estos productos, a todos los productos de Brasil, un 50%, pero afecta principalmente a estos productos que son, digamos, los que tienen mayor valor agregado, autoparte, digamos, de aviones, productos derivados del petróleo, jugo de naranja. Pero bueno, estos aranceles también han fragmentado un poco la derecha, porque el sector bolsonarista, con Eduardo Bolsonaro como vocero, apoya la medida inclusive a costa del interés nacional, pero otros sectores más centristas y conservadores han criticado duramente esta postura anti-brasileña. Y Lula, por su parte, está capitalizando políticamente el sentimiento antiestadounidense. Según la última encuesta de una empresa que se llama IBESPE,
el 50% de la población aprueba la postura del gobierno frente a los aranceles de Trump. Tiene un apoyo bastante importante, por lo menos en la mitad de la población, ¿no? Pero, perdón, la postura de Lula salió a decir algo específico. Claro, Lula sí, salió a hablar y en un momento, no sé si lo vieron, se hizo viral, dijo, a mí ningún gringo me va a venir a decir lo que tengo que hacer o decir a este hombre que a los 7 años llegó a San Pablo, hizo todo un discurso ahí, esto fue hace un par de semanas. Y también en el plano interno Lula ha recibido respaldo de Hugo Mota y David Alcolumbre, que es el presidente de diputados y de senadores respectivamente, quienes se alinearon con Lula. Recordemos que Lula tiene una relación un poco tirante con estos dos políticos, especialmente con Mota, quien recientemente le bloqueó 3 decretos presidenciales. Pero por ahora han decidido, digamos, que prevalezca esta unidad institucional entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial para resistir el embate, ¿no?, del bolsonarismo y también cerrar filas ante el ataque de Trump. Entonces, bueno, lo que estamos ahora viendo en estos últimos días es una suerte de reuniones. Hay una delegación de senadores brasileños que se encuentran en Washington intentando negociar una salida. Sin embargo, es bastante complicado, te diría, porque la raíz del conflicto no es económico, sino es político. Puramente personal. Y bueno, la medida de Trump busca en última instancia presionar a Brasil para que archive el juicio contra Bolsonaro. Entonces, claro, Lula se niega, digamos, a debatir o tener una negociación cuando él se da cuenta que está enfrente de un chantaje. Entonces, le va a resultar difícil a Lula negociar en esos términos. Tal cual. Brasil tiene o tenía... ¿Están buscando una negociación? Sí. A ver, hay empresarios, inclusive norteamericanos, que están tratando de presionar al gobierno de Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos le ha dicho al gobierno norteamericano que hay 6.500 pequeñas empresas que serían afectadas. La AmCham también, que es una Cámara de Comercio norteamericana que está en Brasil, también advirtió de que va a afectar directamente a empresas norteamericanas que están radicadas en Brasil. Hay negociaciones, pero chocás con... Es un escollo porque es una cuestión meramente política, no económica. Brasil, bueno, supuestamente tenía, porque tenía hasta el 1 de agosto tiempo para llegar a un tipo de acuerdo con Estados Unidos, pero ayer a la tarde ya Donald Trump firmó el decreto por el cual entraría en vigor mañana estas sanciones, así que ha cerrado, digamos, la puerta. Y bueno, Brasil lo único que tiene es, la única chance que tiene es buscar sustituir el mercado norteamericano con acuerdos con estos países del BRICS o apostar a una concreción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ya, al parecer, otro tipo de solución no hay, salvo que salga algo en estas últimas 12 horas. Claro. Bien, bueno, vamos a estar atentos y atentas a lo que surja y cómo sigue esta situación. Gracias, Nico. Por favor. Ha sido un placer conocerte y tenerte. Muchas gracias. Pero sí, siempre lo pueden escuchar a Nicolás Trinidad en Eso que Falta, hablando de todo lo que sucede fuera de nuestro país.